de hoy les hablaremos de la Revolución Francesa como marco del proceso jurídico de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, de las leyes napoleónicas, y cómo a grandes rasgos han influido en el derecho internacional, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en 1948 y en algunos ordenamientos jurídicos de nuestra Constitución. Y para ello tenemos como expertos a Frida Romero y Michelle Acef. Cada uno tocarán aspectos claves de la temática para que entendamos este tópico de manera general y tengamos un poco más claro este importante acontecimiento. Listo. Gracias, Nikki. Gracias, Frida. Así es, la Revolución Francesa tuvo un periodo de profundos cambios políticos, sociales y culturales que ocurrieron en la Francia en la década de 1789 a 1799, el cual fue un evento histórico que transformó la monarquía absoluta a una república democrática y que sentó las bases para la modernidad, teniendo como máximos logros a nivel internacional la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano y las leyes napoleónicas que influyeron en parte del derecho internacional en la materia de derechos humanos y de manera un poco más particular en las legislaciones republicanas modernas. Muchas gracias, Frida. Entendemos que la revolución fue toda una odisea, en la que el pueblo francés, cansado de que todo su dinero fuera para los reyes, nobles y las iglesias, decide tomar las armas, pues lo anterior fue una causa de enojo. Además, es importante destacar que el reinado de Luis XVI quería imponerles un 10% más del impuesto. Y cómo esta situación da por comienzo a todo un proceso de cambios políticos. Bien, a continuación nos centraremos en la semblanza de este acontecimiento para comprender el panorama. Para ello, Michelle Acef nos ilustrará al respecto. Gracias. Adelante, por favor. Gracias, Nikki. Sí, en efecto, el contexto del tema en cuestión nos remite a los aspectos más destacados y representativos que tuvo la Revolución Francesa. Y como nos ofrece una visión panorámica en donde debemos considerar las causas, siendo la más importante la desigualdad social y económica, una deuda pública que se tenía con otros países junto con la crisis financiera y teniendo en cuenta que la revolución influenció a otros acontecimientos como lo fueron las ideas liberales del siglo XVIII, la abolición de la esclavitud en Estados Unidos y los procesos de independencia que sucedieron en Hispanoamérica y cómo eso repercute en el establecimiento de las democracias modernas que a su vez se traducen en nuevas formas de gobierno que propician cambios paulatinos en las estructuras sociales, políticas y económicas del mundo contemporáneo. Muchas gracias, Michelle. Claro que esto que nos pones en contexto cambió de manera muy significativa las situaciones de esa época y cómo a su vez le da un giro a la marcha de la historia rumbo a este presente.
donde ya contamos con sistemas republicanos representativos y democráticos. A continuación, Frida nos pondrá en contexto de uno de los documentos más importantes de la historia de Francia y ahora del mundo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Adelante, Frida, por favor. Te lo agradezco, Frida. En efecto, esta revolución tiene como resultado la abolición de la monarquía absoluta y el feudalismo francés, y da por resultado una nueva forma de gobierno, la república. Durante el proceso de la revolución se aprobó un documento que tiene una historia fascinante y compleja. Todo comenzó en el año de 1789 en las discusiones de la Asamblea Nacional en el edificio conocido como el Juego de Pelota. Y en ese momento histórico, dicha asamblea se reúne para redactar el documento que cambiará el curso de la historia, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Dentro de esta reunión se encontraba el representante de la Asamblea Nacional, Lafayette, el cual se levantó y comenzó a leer el documento en cuestión. La Asamblea Nacional reconoce y declara en presencia del Ser Supremo y bajo su protección los siguientes derechos del hombre y el ciudadano, declaró Lafayette. Aquí algunos de los derechos más importantes que serán bases para las democracias contemporáneas. Artículo número 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Artículo número 4. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a otro. Por lo tanto, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el disfrute de estos mismos derechos. Artículo número 5. La ley solo puede prohibir las acciones perjudiciales a la sociedad. Todo lo que no esté prohibido por la ley no puede ser impedido y nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no ordena. Artículo número 9. El hombre es considerado inocente hasta que ha sido declarado culpable. Si se considera indispensable arrestarlo, todo rigor que no sea necesario para asegurar su persona debe ser severamente reprimido por la ley. Artículo número 10. Nadie debe ser molestado por sus opiniones, incluso religiosas, mientras que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley. De los 17 artículos que este documento posee, les he mencionado solo los que a mi juicio considero más relevantes, pues son las bases de los derechos y obligaciones de la ciudadanía actual. Tenemos como ejemplo el artículo número 1 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, el cual, por ejemplo, tiene una relación con el artículo número 1 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, que establece lo siguiente: todos los hombres nacen libres e iguales ante la ley. No podrán ser discriminados por motivos de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra cosa que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar
los derechos y libertades de las personas. Estos 5 artículos establecen la igualdad y la libertad de todos los seres humanos y prohíben la discriminación por motivos de origen, género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, entre otros. Y estos principios fueron retomados o incluidos en las constituciones modernas del mundo que tanto han beneficiado a los ciudadanos. Bien, gracias, Frida. Debemos entender la importancia de estos principios legales y de derechos que tuvieron repercusión en el orden jurídico y de los derechos humanos internacionales. Bien, pero de acuerdo con nuestros ponentes, tenemos otra serie de leyes que fueron en parte resultado del proceso de la Revolución Francesa. Se trata de las leyes napoleónicas. Y para ello, Michelle nos mencionará las más destacadas, pues en ellas se retoman algunas reivindicaciones de las ideas liberales de la Ilustración o siglo de las luces y desde luego la Revolución Francesa. Estas leyes y otras podemos considerarlas como base de lo que más tarde sería la nueva forma de gobierno francés, la República Democrática. Adelante, Michelle, por favor, háblanos de ellas. Sí, muchas gracias, Nikki. Para tener más claro esto, nos trasladamos al año 1804, en Francia, en un salón del Palacio de las Tullerías en París. Dentro se encontraba el general Napoleón Bonaparte, que estaba rodeado de sus asesores y ministros, ya que él mismo presentará las leyes napoleónicas. Así que se levantó y declaró lo siguiente: tenemos la necesidad de unificar y modernizar el sistema jurídico francés. Es por eso que presentó esta serie de leyes que no son más que un conjunto de códigos que regulan la vida civil, comercial y penal de nuestro país, declaró. De, de estas leyes solo mencionaré algunas. La número 1 es el Código Civil de 1804, el cual regulaba los derechos y las obligaciones de los ciudadanos, incluyendo la propiedad, el patrimonio y la herencia de estos mismos. La número 2 es el Código de Procedimiento Civil de 1809, el cual establece las normas para la resolución de conflictos civiles en general. La ley número 3 es el Código de Comercio de 1807, que regula las transacciones comerciales y la actividad económica. La número 4 es el Código Penal de 1810, que establece las penas y sanciones para los delitos y crímenes de los ciudadanos. Y por último, y no menos importante, 5 es la Ley del Código de Procedimiento Penal de 1811, que regula que regula las normas para la investigación y enjuiciamiento de los delitos. El general Napoleón vuelve con lo siguiente: estas leyes serán la base de nuestro sistema jurídico y garantizarán la justicia, la igualdad, la seguridad para todos los ciudadanos franceses. Permíteme hacer notar, Frida, que aquí debemos resaltar la influencia de estas leyes en muchas constituciones de los países del mundo actual, en particular el Código Napoleónico. Nos parece ha influido sustancialmente en la redacción de varios artículos de nuestra Constitución mexicana, como el artículo 14, que establece la protección a la propiedad privada y la garantía de la seguridad jurídica. También contamos mucha semejanza entre el Código Napoleónico y la legislación civil mexicana, como el Código Civil Federal, que regula las relaciones civiles y comerciales en México. Por otro lado, el Código Comercial Napoleónico
establecía líneas de libre comercio entre Francia y los estados germanos de esa época, más o menos semejantes al Tratado de Libre Comercio, que nuestro país firmó con Canadá y Estados Unidos y que ahora se llama Tratado México-Estados Unidos-Canadá, mejor conocido como TMC. Muchas gracias, Carlos, por documentarnos de manera tan clara y breve sobre cómo fueron los ideales del siglo de las luces y la Revolución Francesa. Quedaron plasmados en la serie de leyes que Napoleón promulgó y cómo de alguna manera resultarían ser la base de los sistemas jurídicos modernos. Qué interesante, ¿verdad? Este enlace, esta conexión que ustedes hacen entre los resultados jurídicos de un acontecimiento histórico, como lo fue la Revolución Francesa, y los sistemas jurídicos modernos que tienen las llamadas democracias del siglo XXI. Bien, a continuación, Frida nos ampliará de manera general esta línea que trae como ha sido la influencia del proceso jurídico de la Revolución Francesa en el mundo actual. Por favor, Frida, explícanos. Gracias, Nicole. Así es. Para ello, imaginemos que nos subimos a la máquina del tiempo y viajamos a la década de 1789 a 1799 en Francia, en el Palacio de las Tullerías, París, donde se encontraba un grupo de personas, entre burgueses y algunas personalidades del momento, que se reunían para discutir algunos grandes problemas de la Francia posterior al reinado de Luis XVI y las nuevas leyes que promulgarían para hacer de su país una república. Estos hechos a nosotros nos servirán como punto de referencia para continuar explicando la influencia del proceso jurídico de la Revolución Francesa en el mundo actual y concluir nuestra postura. La Revolución Francesa fue un punto de inflexión en la historia del derecho y de la justicia, de los derechos humanos. El proceso jurídico que se desarrolló durante ese periodo tuvo un impacto significativo relevante en el mundo actual. Así llegamos a las siguientes conclusiones. ¿Cuál? No me perdí. Así es como... A ver, vamos a pausarle y ver cómo quedó.